Las 4000 semanas de Oliver Buckerman. La vida es corta. ¿Qué piensas hacer al respecto? Y si no te alcanza el tiempo para hacer todo aquello que sueñas, ¿qué harías si supieras que ya gastaste la mitad de tus semanas? ¿Por qué sientes culpa por descansar? ¿Por qué te angustia dejar cosas sin hacer? Y si todo lo que te han dicho sobre la productividad fuera una trampa, nos han enseñado a correr, a optimizar, a llenar cada minuto del día. Pero este libro propone lo contrario, que solo hay paz cuando dejamos de luchar contra el tiempo, que no viniste a hacer más, sino a vivir mejor, que no tendrás tiempo para todo, y eso está bien. Cuanto más eficiente eres, más cosas agregas a tu lista, y cuanto más haces, más te das cuenta de que nunca será suficiente. La verdadera libertad no está en hacer todo, sino en renunciar a casi todo. En este audio vas a descubrir por qué aceptar tu finitud puede ser el acto más valiente y liberador de tu vida. Vamos a derribar mitos, romper con la tiranía del hacer y aprender a habitar en el tiempo con intención. Esto no es un libro de productividad, es una brújula para los que ya están cansados de correr. Así que abre tu mente, suelta la urgencia y acompáñame en este viaje, porque tienes solo 4000 semanas y ya has gastado muchas de ellas. La pregunta no es cuántas te quedan, la verdadera pregunta es ¿qué vas a hacer con ellas? Ahora bien, ¿y si te dijera que toda tu vida cabe apenas en 4000 semanas? Piénsalo por un momento. 4000. Esa es la cantidad aproximada de semanas que vivirás si llegas a los 80 años. No 40.000, no 400.000, solo 4000. La cifra es tan precisa como perturbadora. Porque si haces cuentas, te darás cuenta de algo brutal. Una buena parte de esas semanas ya pasaron. Y muchas de las que quedan están llenas de compromisos, obligaciones, listas de tareas pendientes y pantallas que no dejan de gritar por tu atención. Y entonces llega el vértigo, el silencio incómodo, la sensación de que tal vez no estás usando tu tiempo como deberías. Pero calma, no se trata de asustarte, tampoco de que entres en pánico, ni de que te obsesiones aún más con la productividad y el control. Lo que Oliver Buckerman propone en este libro no es una técnica para exprimir más los minutos del día, ni una herramienta para hacerlo todo en menos tiempo, sino todo lo contrario. Las 4000 semanas es una declaración de guerra a esa obsesión moderna por la eficiencia perfecta. Es un manifiesto contra la ilusión de que podemos ser superhumanos, de que podemos hacerlo todo, estar en todo y lograrlo todo. Buckerman arranca este libro con una frase que retumba como campana de funeral. A la larga, todos estamos muertos. Y lo dice sin dramatismo, sin morbo, sin poesía innecesaria. Lo dice con la crudeza de alguien que entendió que, para vivir de verdad, primero hay que dejar de correr. Y es que hemos caído en una trampa que nos han vendido la idea de que si tan solo aprendemos a organizar mejor, a madrugar más, a usar mejores las apps de calendarios y las técnicas de concentración más avanzadas, algún día tendremos tiempo para todo. Pero ese día nunca llega. Al contrario, cuanto más eficientes nos volvemos, más tareas asumimos, más presión sentimos, más ansiedad acumulamos. Como ratas corriendo en una rueda que gira más rápido cada vez que creemos estar cerca de detenerse. Buckerman lo explica de forma sencilla, pero demoledora. La gestión del tiempo tradicional está rota. Parte de una premisa falsa. Asume que la vida sería mejor si pudiéramos controlar completamente todo. Y esa idea, lejos de liberarnos, nos aprisiona. Porque la verdad, la única verdad que importa es que el tiempo no puede ser domesticado. La vida es limitada, sí, pero eso no es una tragedia, es una oportunidad. Aceptar que no vamos a poder hacerlo todo, que siempre habrá correos sin responder, libros sin leer, metas que no cumpliremos y caminos que nunca recorreremos, no debería llevarnos a la desesperación, debería darnos paz, debería enfocarnos, porque cuando entiendes que no puedes hacerlo todo, puedes empezar a elegir con intención, y en esa elección nace la verdadera libertad. Esa es la premisa central de este libro, que solo enfrentando nuestra finitud, solo abrazando la realidad de nuestras 4000 semanas, podemos empezar a vivir de forma significativa. El objetivo ya no es hacer más, sino vivir mejor. No es completar la lista de pendientes, sino decidir qué cosas merecen realmente estar en ella. La victoria no es llenar tu agenda, es aprender a decir que no. Es saber que cada vez que eliges algo, estás renunciando a 1000 cosas más. Y está bien, eso es la vida, eso es lo que la hace valiosa. Buckerman lo plantea con claridad. Mientras sigamos pensando que algún día tendremos tiempo, vamos a seguir postergando lo importante.
las conversaciones profundas, el juego con nuestros hijos, la caminata sin prisa, los proyectos que nacen del alma, los libros que cambian nuestra mirada. Y cuando por fin nos demos cuenta, ya será tarde. Por eso este libro no es una receta, es una provocación, no es una guía paso a paso, es una bofetada de realidad disfrazada de reflexión filosófica. Buckerman nos invita a soltar, a renunciar a la perfección, a dejar de ser esclavos de la productividad tóxica y en su lugar a reconectarnos con el presente, con lo esencial, con lo humano. A lo largo de este análisis vas a descubrir por qué no podemos planificarlo todo, por qué postergar no es solo un problema de pereza, sino de miedo existencial, por qué la verdadera libertad no está en hacer lo que queramos, sino en comprometernos con pocas cosas valiosas. Y sobre todo, por qué mirar de frente nuestra mortalidad puede ser el acto más liberador que hagamos en nuestra vida. Así que si alguna vez has sentido que estás ahogado por tu agenda o si alguna vez has creído que no te da la vida o que el tiempo no te alcanza, este libro es para ti, porque no vas a encontrar en él una forma de controlar tu tiempo, pero sí una manera diferente de habitarlo y quizás, solo quizás, allí comience una nueva vida realmente. Capítulo 1. Una vida que acepta sus límites. Vivimos como si tuviéramos tiempo ilimitado. Hacemos listas infinitas, acumulamos tareas, apps de productividad, calendarios compartidos y sin embargo, al final del día sentimos que no hicimos lo suficiente, que la vida nos atropella, que algo se nos escapa. En este primer capítulo de las 4000 semanas nos pone frente a una verdad incómoda y liberadora al mismo tiempo. El tiempo es limitado, brutalmente limitado, y pretender controlarlo por completo es no solo imposible, sino profundamente dañino. Buckerman propone una idea radical pero necesaria. El problema no es que no tengamos tiempo suficiente, el problema es que estamos obsesionados con intentar tenerlo todo bajo control. En lugar de aceptar que nuestra existencia tiene un margen estrecho, nos metemos a una carrera absurda para estirarlo, para hacerlo rendir, para exprimirlo hasta la última gota, y ese intento solo nos deja más agotados y más vacíos. Él lo llama paradoja de la limitación. Cuanto más intentamos optimizar cada minuto, más ansiosos nos sentimos. Cuanto más buscamos el control absoluto, más nos invade la sensación de pérdida, porque detrás de cada cosa que elegimos hacer se esconden 100 cosas que no haremos. Y al no aceptar eso, nos llenamos de culpa, de urgencia y de una permanente sensación de estar fallando. Buckerman no te dice que dejes de organizarte, ni que vivas a la deriva, pero sí te plantea que el primer paso hacia una vida con sentido es no hacer más, sino aceptar que no harás todo, porque no puedes, nadie puede, y cuando haces las paces con esa verdad, empiezas a vivir diferente. Piénsalo así, si tuvieras una biblioteca infinita por leer, pero solo 4000 semanas de vida, ¿qué harías? ¿Tratarías de leer 10 libros al mismo tiempo? ¿Intentarías correr entre estantes sin terminar ninguno? ¿O elegirías con cuidado lo que realmente quieres entender, saboreando cada página? Pues así es la vida, así es el tiempo. No vas a leerlo todo, no vas a vivirlo todo, pero puedes elegir lo que importa. Este capítulo también desmonta una idea muy popular en nuestra cultura, que la productividad es la solución a todo. Nos han enseñado que si aprovechamos bien el tiempo, que si somos eficientes, entonces seremos felices, tranquilos y plenos. Pero esa promesa nunca se cumple, porque siempre hay algo más por hacer, siempre falta algo, y cuanto más eficientes somos, más trabajo nos metemos encima. Es una trampa. El problema de fondo, dice Buckerman, es que usamos la productividad para huir de la ansiedad que nos produce nuestra propia finitud. Nos da miedo aceptar que hay cosas que nunca haremos, sueños que no cumpliremos, correos que no responderemos, personas a las que no llegaremos. Así que nos obsesionamos con controlar el tiempo como si fuera infinito, cuando en realidad se nos escurre entre los dedos. Aceptar los límites de nuestra existencia no es rendirse, es empezar a vivir con los pies en la tierra, es elegir, renunciar con conciencia, decidir qué vale la pena, porque cuando todo parece urgente, nada lo es, y cuando todo es importante, nada lo es de verdad. Una frase poderosa que recorre este capítulo es: la verdadera libertad no está en hacer más cosas, sino en saber cuáles no vas a hacer nunca. Eso es lo que nos da claridad, no la ilusión de que todo es posible, sino la valentía de decir esto sí y esto no. Y aquí entra una enseñanza clave. Toda elección real implica pérdida. Cada vez que eliges algo, renuncias a otra cosa. No puedes tenerlo todo, pero puedes tener lo que importa. Y si haces eso con intención, con coraje, con sentido, estarás viviendo plenamente dentro de tus límites y no peleando contra ellos. Buckerman no escribe esto desde la teoría, sino desde la experiencia.
Él mismo fue víctima de la obsesión por el control, por los sistemas, por encontrar el método perfecto que lo hiciera todo manejable, hasta que se dio cuenta de que no existe, de que no hay forma de ganar al tiempo, y entonces, en vez de seguir luchando, decidió cambiar el enfoque, aceptar y a partir de esa aceptación construir una vida más humana, más auténtica y más liviana. El primer capítulo es como un espejo, te hace verte, te hace notar cuántas veces has intentado ser un superhumano del tiempo, cuántas veces te has castigado por no rendir lo suficiente, por no tachar toda la lista, por sentir que no estás aprovechando al máximo, pero también te muestra una salida, una nueva manera de estar en el mundo, una donde no necesitas dominar tu agenda para sentirte en paz, una donde por fin puedes respirar. Y es que cuando dejamos de querer de hacerlo todo, nos damos permiso para estar presentes en lo poco, para decir sí a lo que realmente resuena, sí a lo que realmente es importante para nosotros, para equivocarnos sin culpa, para descansar sin remordimiento, porque aceptar nuestros límites no es una derrota, es un acto de madurez y quizás de amor propio. En resumen, este capítulo inaugura el camino de Buckerman, que nos propone un viaje hacia una vida más plena, no desde el control, sino desde la humildad, desde la aceptación de que 4000 semanas no son muchas, pero sí pueden ser suficientes si elegimos con verdad, si abrazamos lo esencial y si dejamos de correr detrás de una idea inalcanzable. Capítulo 2. La trampa de la eficiencia. Nos han convencido de que ser eficiente es la clave para vivir bien, que si logramos hacer más cosas en menos tiempo, si encontramos el sistema perfecto, la aplicación perfecta, el método perfecto, algún día por fin vamos a sentirnos en control. Vamos a tener el tiempo para lo que realmente importa. Vamos a vivir la vida con calma, pero ese día nunca llegará. En este capítulo, Buckerman apunta directamente al corazón de ese mito moderno, la eficiencia, y lo hace con una claridad brutal, porque él mismo durante años fue víctima de esa obsesión. Probó todos los sistemas de productividad, desde un journaling hasta el método Pomodoro, desde la lista de tareas hasta los calendarios bloqueados por minutos. Y al principio parecía que funcionaban. Hacía más cosas, tachaba más pendientes, pero siempre había más, siempre surgía algo nuevo, y en lugar de sentirse liberado, se sentía más atrapado. Aquí Buckerman suelta una frase que golpea como un martillo. Volverse más eficiente no libera tiempo, solo hace que más cosas entren en tu radar. Y cuando lo piensas bien, tiene el sentido, tiene todo el sentido. La eficiencia no es una solución, es gasolina para la máquina. Mientras más eficiente eres, más te piden, más esperas de ti mismo, más crece la lista. La trampa es sutil pero poderosa. Creemos que si logramos organizarnos lo suficiente, si tachamos todo lo urgente, entonces al final del día nos quedará un rato para lo importante, para leer, para respirar, para pensar. Pero esa ilusión se desvanece cuando te das cuenta de que lo urgente nunca se acaba y lo importante siempre queda para después. Lo que Buckerman nos propone es un giro radical, dejar de enfocarnos en hacer más cosas y empezar a preguntarnos si lo que estamos haciendo vale la pena, porque no se trata de tachar rápido, sino de tachar lo correcto. No se trata de correr, sino de saber hacia dónde se va. Él llama este enfoque un cambio de eficiencia efectiva. Eficiencia es hacer las cosas bien. Efectividad es hacer bien las cosas que de verdad importan. Y no son lo mismo. Puedes ser muy eficiente respondiendo correos todo el día y llegar a la noche con una sensación de haber desperdiciado tu vida. Este capítulo también cuestiona otra idea muy instalada, que la productividad se mide por cantidad. ¿Cuántas tareas hiciste? ¿Cuántos correos contestaste? ¿Cuántas llamadas cerraste? Pero vivir bien no se trata del volumen, se trata de dirección, se trata de impacto, se trata de presencia. Buckerman pone un ejemplo muy simple pero revelador. Imagina que tienes una cubeta con huecos en el fondo. Puedes ser muy eficiente llenándola con agua, pero si no tapas los huecos, todo se escapa. Así pasa con el tiempo. Podemos llenarlos de actividad, pero si no elegimos bien, todo se diluye y se va. Por eso, este capítulo es también una invitación a la honestidad, a hacernos una pregunta incómoda pero poderosa. ¿Estoy siendo eficiente en cosas que ni siquiera deberían estar en mi vida? ¿Estoy invirtiendo energía en tareas que, en el fondo, no me acercan a lo que realmente quiero? Y allí está el giro más profundo de este capítulo. La productividad, tal como la entendemos, no es neutral, tiene un costo. Y ese costo es nuestra atención, nuestra energía, nuestro enfoque. Cada vez que optimizas algo sin cuestionarlo, estás profundizando una lógica que te aleja de ti, que te convierte en una máquina y no en una persona. Por eso, Buckerman insiste en que hay que aprender a decir no, no solo a los demás, sino a uno mismo, a esa parte nuestra que quiere seguir corriendo, que se siente culpable cuando descansa, que cree que estar ocupado es lo mismo que estar vivo. No lo es. Y aquí aparece una idea clave.
No vas a encontrar paz en la eficiencia. La paz no viene de hacer más cosas, sino de hacer las correctas. Y para eso necesitas soltar, necesitas dejar de intentar controlarlo todo, necesitas aceptar que nunca vas a ponerte al día, porque el día no es algo que se conquista, es algo que se vive. Este capítulo no es un ataque a la organización ni una apología al caos, es una llamada a la atención. Un recordatorio de que puedes organizarte todo lo que quieras, pero si no eliges con intención, seguirás sintiéndote vacío, seguirás corriendo en círculos. Buckerman concluye esta parte del libro con una reflexión que podría resumir toda su filosofía. La productividad no debería ser una forma de escape, sino una forma de presencia. Y eso solo pasa cuando dejamos de ver el tiempo como un recurso a exprimir y lo empezamos a ver como un regalo a cuidar. Entonces, ¿cómo salimos de la trampa? Muy simple, no haciendo más, sino haciendo menos pero mejor, eligiendo, renunciando, poniendo límites, porque no hay agenda, aplicación ni sistema que pueda reemplazar una elección profunda. Y si hay algo que de verdad puede cambiar tu relación en el tiempo, es la valentía de hacer menos pero con más sentido. Capítulo 3. Enfrentarse a la finitud. Hay una idea que incomoda, una idea que evitamos, que distraemos, que postergamos, pero también es la idea más liberadora de todas. Vamos a morir. Y no es un cliché, no es una frase para motivarte y vivir el presente. Es una verdad cruda, profunda y transformadora. En este capítulo, Buckerman da un paso más allá de su propia propuesta. Ya no se trata solo de administrar el tiempo y priorizar tareas, se trata de mirar de frente a la finitud, de asumir con coraje que no somos dioses del tiempo, sino criaturas temporales, limitadas, frágiles y humanas. Inspirado por el filósofo Martin Heidegger, Buckerman recupera un concepto provocador como revelador. Ser es tiempo. No es que tengamos tiempo, somos tiempo. Nuestra existencia no es una posesión que podamos administrar desde fuera. Es un lujo, un proceso, una cuenta regresiva, y sin embargo vivimos como si no lo fuera. Heidegger lo llama caer. Ese hábito moderno de distraernos con el hacer, de perder la conexión con nuestra temporalidad real, de refugiarnos en lo urgente para no pensar en lo esencial. Caer. Caer es revisar compulsivamente el móvil, llenar el calendario, posponer conversaciones importantes, dejar sueños en espera. Es vivir como si tuviéramos todo el tiempo del mundo cuando en realidad no lo tenemos. Buckerman denuncia esta evasión con claridad. Dice que evitamos pensar en la muerte, no por miedo, sino por costumbre. Nos entrenaron desde pequeños a creer que la vida es una escalera. Estudias, trabajas, te jubilas y entonces vivirás. Pero esa escalera no tiene final real, o mejor dicho, sí lo tiene, pero nunca sabemos cuándo llegará. Y mientras subimos peldaños, se nos va la vida. Por eso este capítulo no es pesimista, es una invitación, una sacudida necesaria, porque cuando dejas de evitar la verdad de la finitud, todo cambia. Dejas de aplazar decisiones importantes, dejas de mendigar validación, dejas de decir más adelante, porque entiendes que más adelante es un espejismo y que lo único real es el ahora. Buckerman lo explica con un ejemplo poderoso. Si supieras que te quedan 6 meses de vida, ¿qué cambiarías? ¿Qué harías distinto? ¿A qué conversaciones le darías prioridad? ¿A qué miedos dejarías de obedecer? No se trata de vivir con pánico, sino de vivir con claridad. No se trata de acelerarte, sino de enfocarte, de volver a lo esencial. Esa es la paradoja de la muerte. Cuando la integras en tu conciencia diaria, no te deprimes, te despiertas, descubres que cada día no es un trámite, es una oportunidad, que cada conversación no es una obligación, es un regalo, que cada decisión no es una carga, es una afirmación de lo que valoras. Este capítulo también apunta a algo profundamente moderno, la cultura de la postergación infinita. Vivimos posponiendo, posponiendo y posponiendo, posponiendo el libro que queremos escribir, posponiendo el viaje que soñamos, la llamada, la que nos da miedo, el cambio que necesitamos, pero no porque no tengamos tiempo, sino porque actuamos como si fuéramos inmortales, como si siempre fuéramos a tener otra oportunidad. Buckerman nos enseña y nos pone de frente el espejo que nos dice: no eres inmortal, y eso está bien, porque la finitud no es una maldición, es lo que da valor a cada segundo. El hecho de que todo se termine es lo que hace que todo importe. Aquí entra una de las enseñanzas claves: dejar de medir la vida por cuánto haces y empezar a medirla por cuánta presencia hay en lo que haces. No vas a hacer todo, no vas a leer todos los libros, visitar todos los países, ver todos los atardeceres, pero puedes elegir y puedes estar presente, y eso es libertad. Buckerman también enseña y señala algo incómodo,
que muchas de las cosas que hacemos no son elecciones conscientes, sino formas de evitar el miedo a no ser suficientes, el miedo a no dejar una huella, el miedo a desaparecer. Pero vivir huyendo del miedo no es vivir, es sobrevivir, y ya es hora de cambiarlo. La pregunta de este capítulo es simple, pero valiente. Hazte amigo de tu finitud. No la ignores, no la ocultes, no la conviertas en un tema tabú. Mírala, habla de ella, escríbela, porque cuanto más natural la vuelvas, más real se vuelve tu vida. Y es que, en el fondo, todo lo importante nace del límite. El amor, por ejemplo, es valioso porque es frágil. El tiempo con tu familia es valioso porque no es infinito. Tu vocación, tu propósito, tu legado, todo eso tiene sentido porque sabes que no vas a estar aquí para siempre. Entonces, ¿por qué vivir como si lo fueras? Burkeman no nos dice que dejemos todo y nos mudemos al campo. No nos dice que vivamos en pánico constante. Nos dice que vivamos con verdad, que no huyamos, que no evitemos las preguntas importantes y que cada día, aunque parezca rutinario, puede ser un acto de afirmación, de atención y de sentido, si lo elegimos con conciencia. Este capítulo termina con una frase que podría estar tatuada en el corazón del libro. Aceptar tu finitud no es rendirse, es comenzar de verdad. Y esa es quizás la tarea más urgente de todas. Capítulo 4. ¿Cómo procrastinar mejor? En una cultura obsesionada con la productividad, la palabra procrastinar ha sido condenada como pecado capital. Se asocia con pereza, con falta de ambición, con mediocridad. Pero Oliver, como ya viene haciendo desde el inicio del libro, da la vuelta al concepto, nos invita a preguntarnos y si procrastinar no es el problema y si el verdadero error es en qué estamos procrastinando. Aquí es donde se introduce una de las ideas más provocadoras y útiles de este libro, la negligencia estratégica. No se trata de dejar de procrastinar, eso es imposible. Somos humanos, no máquinas, siempre vamos a dejar algo para después. El tiempo es limitado, las demandas son infinitas. Entonces la pregunta no es si vas a fallar, sino dónde estás dispuesto a fallar a propósito, para proteger lo que realmente importa. Este capítulo desmantela un mito poderoso, la idea de que podemos con todo, que si solo organizamos mejor nuestro calendario, si nos levantamos más temprano, si usamos las herramientas adecuadas, lograremos hacer todas nuestras tareas, responder todos los correos, cumplir todas las expectativas. Mentira, eso no va a pasar, nunca ha pasado, y no es por falta de disciplina, sino porque simplemente no hay suficientes horas. Burkeman nos recuerda que la vida es un juego de renuncias constante, aunque no lo aceptemos. Cada vez que dices sí a una cosa, estás diciendo que no a miles de otras cosas. Cada vez que aceptas una reunión innecesaria, estás postergando quizás una conversación vital con tu hijo. Cada vez que optimizas tu bandeja de entrada, estás ignorando tu libro inconcluso. Y así, día tras día, sin darte cuenta, procrastinas en lo más importante, en lo que realmente importa, y atiendes lo trivial. La solución, aprender a procrastinar con intención, procrastinar mejor. Burkeman propone una práctica radical y liberadora. Decide de antemano en qué vas a ser mediocre, en qué área vas a aceptar no brillar, qué cosas vas a dejar para después sin culpa, porque si no lo eliges tú, el mundo lo elegirá por ti, y normalmente el mundo no elige bien. Él lo llama la negligencia estratégica, y es una herramienta brutalmente poderosa. Se trata de aceptar de que no puedes tener una vida perfecta en todos los frentes, no puedes ser un emprendedor brillante, un padre ejemplar, un amigo siempre disponible y un atleta disciplinado, un lector voraz y además una presencia impecable en las redes sociales. Alguien te va a reprochar algo, alguien se va a molestar, tú mismo vas a sentir que quedaste mal en algún aspecto, pero eso es parte del precio de vivir con foco. Este tipo de negligencia no es irresponsabilidad, al contrario, es una forma superior de responsabilidad. Es decir, yo elijo dónde fallar para no fallar en lo que realmente me importa, y eso requiere valentía, porque ir contra la corriente, contra las expectativas, contra la presión social de hacerlo todo, no es fácil, pero es lo único que te da la libertad. Burkeman también advierte sobre el peligro del perfeccionismo. El deseo de hacer todo bien, de no defraudar a nadie, nos lleva a procrastinar lo esencial. Dejamos para después esa llamada difícil, esa decisión incómoda, ese paso valiente, y nos perdemos en tareas que dan ilusión de productividad, pero que en realidad solo sirven para calmar la ansiedad. Aquí aparece una frase que resuena con fuerza. Lo más importante suele ser lo que más miedo da. Por eso lo postergamos, porque nos confronta con nuestras inseguridades, porque nos deja vulnerables, porque también es lo que puede transformar nuestra vida. Entonces, procrastinar mejor significa tener el coraje de mirar de frente lo que verdaderamente importa y protegerlo a toda costa. Significa decir no. Y no más seguido. Significa dejar correos sin responder, significa permitirte no ser excelente en todo y sobre todo significa diseñar tu vida alrededor de tus propias
prioridades reales y no de las urgencias del mundo. Un ejemplo simple es, imagina que decides escribir un libro, es lo más importante y eso se convierte en lo más importante para ti ese año. Eso significa que inevitablemente tendrás que ser peor en otras cosas. Tal vez verás menos series, tal vez no responderás todos los mensajes, tal vez decepcionarás a quienes esperaban más disponibilidad tuya, pero es el precio justo si lo que obtienes es avanzar en lo que da sentido a tu vida. Este capítulo también habla de la importancia de no perseguir la fantasía de equilibrio perfecto. No existe un día en que todo esté en orden. Siempre habrá algo que quede sin hacer, siempre habrá algo que podrías mejorar, pero la clave está en que lo que hagas y priorices sea coherente con tus valores más profundos. En resumen, procrastinar mejor no es una técnica de productividad, es una filosofía de vida, es elegir fallar en lo superficial para no fallar en lo esencial, es declarar con acciones, con palabras, que merece tu atención limitada. Porque tu tiempo no es solo tu tiempo, es tu vida, y cuando decides conscientemente en qué invertirlo, todo cambia. Este capítulo no te pide que seas más rápido, ni más eficiente, ni más organizado, te pide que seas más valiente, que mires lo que realmente importa, que dejes de esconderte detrás de las tareas urgentes y que te atrevas a vivir con intención, porque al final del día tu legado no se construye con lo que hiciste bien en todo, sino con lo que decidiste cuidar por encima de todo. Capítulo 5. El problema de la sandía. Hay una imagen peculiar que se queda rodando en la mente tras leer este capítulo. Una sandía estrellándose contra el suelo, una fruta jugosa, pesada, que se rompe en 1000 pedazos con apenas un pequeño descuido. Esa es la metáfora que Oliver usa para describir lo que nos ocurre cada día con nuestra atención. La tratamos como si fuera invulnerable, pero en realidad es frágil, resbaladiza y está constantemente a punto de estallar. Vivimos en la era de las interrupciones. Cada vez que te sientas a trabajar, a pensar, a leer, a escribir, a crear algo importante, sucede algo. Una notificación, un correo que se abre sin querer, un pensamiento aleatorio que te arrastra hacia un video, una app, una búsqueda que no necesitabas hacer. Y así como una sandía que rueda lentamente hacia el borde de una mesa. Tu atención se estrella y cuando tratas de recoger los pedazos ya no tienes la energía para nada más. Bucherman lo exagera. La atención es hoy el recurso más codiciado del planeta. Las empresas tecnológicas han invertido miles de millones en entender cómo capturarla, cómo manipularla, cómo dividirla, no porque les interese que vivas mejor, sino porque tu atención es dinero. Si estás mirando una pantalla, alguien está cobrando por ello. Pero más allá de las corporaciones, el problema es interno. La razón por la que somos tan fácilmente arrastrados hacia lo banal es que muchas veces usamos las distracciones como escapatoria. ¿Pero escapatoria de qué? De lo importante, de lo que nos desafía, de lo que nos da miedo, de lo que nos exige ser valientes. Aquí es donde aparece una de las ideas más fuertes del capítulo. La distracción no es solo una molestia externa, es un mecanismo de defensa. Nos distraemos porque el foco duele, porque enfocarse en algo profundo, ya sea en un proyecto creativo, en una conversación difícil, una lectura desafiante o simplemente estar presentes, nos hace sentir incómodos. En ese momento aparecen las sandías, tareas fáciles, urgentes, inmediatas, revisar el correo, mirar Instagram, saltar pestaña en pestaña. Y así vamos rompiéndonos por dentro cada vez que permitimos que lo importante se posponga para atenderlo cómodo. Pero hay algo aún más perturbador. Cuanto más permites que tu atención se fragmente, más se debilita tu capacidad de concentración. Tu mente se entrena en lo superficial. Tu tolerancia al aburrimiento desaparece. Tu habilidad para sostener ideas complejas y pensamientos largos se marchita. Bucherman lo dice claro. No es solo que pierdas tiempo, es que pierdes poder mental. Entonces, ¿cuál es la solución? El autor no ofrece una fórmula mágica, pero sí un principio fundamental. Cultiva la atención como un acto de resistencia. Vivir en el siglo XXI y ser capaz de concentrarse profundamente en una sola cosa por más de 10 minutos es un acto revolucionario. Ya te separa del 90% del mundo que vive en modo zapping mental. Ya te da una ventaja, ya transforma tu calidad de vida. Bucherman insiste, no se trata de hacer una lista de tareas pendientes más eficiente, sino de proteger tu atención como si fuera un templo. Porque lo que es un templo. Lo que decides mirar, escuchar, leer, pensar, eso es lo que construye tu mundo interior. Eso es lo que forma tu identidad. Eso es lo que alimenta tus ideas. Y si no proteges ese espacio, alguien más lo hará por ti y no será a tu favor. En este punto, el autor nos invita a hacer un cambio de perspectiva. No se trata solo de evitar distracciones, como si fueran mosquitos que molestan. Se trata de reclamar el control de tu tiempo más íntimo. No puedes controlar cuánto vivirás, pero sí puedes decidir en qué vas a enfocarte mientras vivas.
El autor sugiere rituales sencillos, establecer bloques sin interrupciones, apagar notificaciones, usar papel, esconder el teléfono, poner límites a las redes sociales, decir no más veces. Parecen gestos pequeños, pero en conjuntos son una declaración poderosa. Este momento me pertenece a mí y no al algoritmo. Y aquí viene algo importante. No se trata de productividad, no se trata de hacer más, se trata de recuperar profundidad en tu experiencia diaria, de leer un libro sin mirar el móvil, de escribir sin revisar el correo, de tener una conversación con alguien sin dividir tu atención, de vivir con intención, sin la sensación constante de fragmentación, porque la vida no se mide solo en semanas. Como nos dijo el título del libro, se mide en momentos reales de presencia. Y si tu atención siempre está en otra parte, no estás viviendo tu vida, estás sobreviviendo a la vida de otros. En resumen, este capítulo nos deja una advertencia silenciosa pero poderosa. Si no decides tú a qué prestarle atención, alguien más lo hará por ti. Y cuando te des cuenta, no habrás vivido tus 4000 semanas, sino la de alguien más. Así que protege tu mente, crea espacio para el silencio, haz foco, aunque te cueste, aunque duela, porque en ese foco está lo único que realmente puedes controlar, la calidad de tu tiempo y por lo tanto la calidad de tu vida. Capítulo 6. El interruptor íntimo. ¿Te ha pasado que estás haciendo algo que elegiste con ilusión, algo que te importa de verdad, algo que incluso deseaste hacer por mucho tiempo y aún así te descubres revisando el teléfono o abriendo otra pestaña o levantándote de la silla sin saber el por qué? Eso es lo que Oliver llama el interruptor íntimo, un mecanismo sutil, interno, automático, un impulso casi invisible que se activa sin previo aviso y te saca, te arrastra, te empuja fuera del presente, incluso cuando el presente es tu elección más valiosa. El autor reconoce una verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar. Ni siquiera cuando hacemos lo que más amamos estamos a salvo del deseo de distraernos. Y no es culpa tuya, no es flojera, no es falta de motivación, es parte del ser humano. Es parte de convivir con una mente hiperestimulada, moldeada por años de entrenamiento en la evasión, en el multitasking, en ese salto constante de una cosa a otra. El problema no es que te distraigas de lo aburrido, el problema es que te distraes incluso de lo significativo. El autor desmantela aquí otro mito moderno, la idea de que si algo es importante para ti, entonces deberías poder enfocarte en ello sin esfuerzo, como si la pasión fuera suficiente, como si el deseo de hacer algo automáticamente apagara todas tus ganas de huir. Pero no funciona así. El cerebro no es un dispositivo diseñado para la concentración prolongada. Es un radar constante de amenazas, de novedades, de microdosis de dopamina. Por eso, incluso cuando estás escribiendo un proyecto que te ilusiona, editando un video que te representa o teniendo conversaciones que anhelabas, puede aparecer ese picor mental que te empuja a mirar otra cosa, a hacer otra cosa, a dejar lo que estás haciendo. Y es allí donde nace la verdadera batalla, no contra el teléfono, no contra el ruido externo, sino contra ese interruptor íntimo que llevas dentro. Burkeman no ofrece soluciones mágicas, pero sí propone un cambio radical de enfoque. No luches por hacer desaparecer ese impulso, sino acéptalo, porque cuando entiendes que el deseo de huir va a aparecer sí o sí, ya no te sorprende, ya no te frustras tanto, ya no se convierte en excusas, te relajas, lo observas y sigues, como un escalador que siente vértigo, pero no deja de moverse, como un escritor que duda de cada frase, pero sigue escribiendo, como un lector que quiere mirar el móvil, pero vuelve a la página. Esa es la práctica, es la verdadera maestría, no evitar la incomodidad, sino acostumbrarse a avanzar dentro de ella. El autor sugiere que gran parte de nuestra ansiedad viene del error de pensar que deberíamos sentirnos completamente preparados, motivados y enfocados antes de hacer algo importante. Pero la vida no es así. El foco no es un estado previo, es una decisión constante, es una práctica diaria, es una elección repetida en medio del caos. Y aquí viene el giro más profundo del capítulo. Cuanto más esperas sentirte cómodo para concentrarte, menos probabilidades tienes de hacerlo, porque estás alimentando el mensaje mental de que solo puedes trabajar, amar, crear o crecer cuando todo es perfecto. Y como eso nunca ocurre, acabas postergando, saltando, distrayendo. En cambio, si decides que vas a enfocarte, aunque tengas ganas de no hacerlo, aunque haya ruido, aunque tu mente te patalee, entonces de pronto sucede algo mágico, te das cuenta de que puedes. Y eso lo cambia todo, porque ahora en lugar de pelear con tu mente, simplemente la atraviesas, dejas que se queje, dejas que te susurre cosas, pero tú sigues. Persistir se vuelve tu nueva forma de concentración.
Este capítulo es un recordatorio brutal y liberador al mismo tiempo. Enfocarte no va a dejar de ser incómodo, pero puedes hacerlo igual. No necesitas esperar que tu entorno se calme, no necesitas tener energía perfecta, ni el ánimo perfecto, ni el momento perfecto. Solo necesitas tomar el mando del interruptor íntimo. Y cuando se dispare, que se dispare, pero no vas a obedecerlo. Burkeman plantea una metáfora poderosa. Cuando estamos ante una tarea profunda, muchas veces sentimos que estamos sentados frente a una puerta cerrada. Al otro lado está lo importante, lo verdadero, lo transformador, pero justo antes de abrirla, justo antes de entrar, aparece el impulso de irte, de abandonar, de hacer otra cosa. Ese momento, dice Burkeman, es el umbral de lo significativo. Y quien aprende a quedarse un poco más en esa incomodidad, entra en el trabajo profundo, entra en la conexión auténtica, entra en la creación real. Y ese es el regalo que nos espera cuando entendemos que el deseo de escapar es solo una señal de que estamos a punto de tocar algo valioso. En resumen, el interruptor íntimo no es un enemigo, es parte del camino, es una prueba, es el recordatorio de que tu atención es poderosa, precisamente porque cuesta mantenerla. Y cada vez que eliges de nuevo, cada vez que decides quedarte, te estás entrenando para vivir de forma más presente, más profunda y más intencional. Porque al final no se trata de vencer a tu mente, se trata de caminar con ella. Y cada vez que lo haces, cada vez que ignoras ese impulso de abandonar y te quedas, le estás enseñando a tu tiempo quién manda realmente. Capítulo 7. Nunca tenemos tiempo. ¿Alguna vez has sentido que apenas termina el día, todo lo que no hiciste empieza a pesar más de lo que sí lograste? Que por más que te organices, por más que lo planees, por más que intentes optimizar tu agenda, siempre parece que falta tiempo. En este capítulo, Oliver lanza una verdad incómoda, pero profundamente liberadora. Nunca vamos a tener tiempo, no en el sentido en que imaginamos, no en ese ideal donde por fin todo está bajo control, donde por fin nos ponemos al día, por fin despejamos la agenda y podemos dedicarnos a lo que de verdad importa. Ese momento no va a llegar porque es un espejismo. Burkeman argumenta que gran parte de nuestra ansiedad con el tiempo no proviene de la cantidad limitada de horas que tenemos, sino de la ilusión de que si planificamos lo suficiente, algún día tendremos tiempo. Ese algún día donde leeremos más, viajaremos, nos enfocaremos, meditaremos, estaremos con calma, viviremos con propósito, no es hoy. Hoy hay que resolver, hoy hay que correr, hoy hay que cumplir. Siempre hoy es el obstáculo y siempre el verdadero vivir se queda postergado. Y aquí aparece un gran problema. Nuestra planificación se convierte en una trampa. El autor no está contra planear, pero sí en contra de la obsesión por controlar el futuro como si fuera un tablero donde podemos mover fichas con precisión matemática. Un plan, dice él, no es una promesa, es solo una idea, un mapa aproximado, no el territorio, y aferrarse a ese mapa como si fuera realidad es otra forma de escapar del presente. Cuando llenamos nuestra agenda de tareas futuras, en el fondo estamos intentando esquivar la incertidumbre. Nos da miedo no saber qué va a pasar, nos da miedo no tener el control, así que trazamos rutas, diseñamos rutinas, bloqueamos horarios y nos aferramos a todo eso con la esperanza de que el tiempo obedezca. Pero el tiempo no obedece, la vida no obedece, la vida se interrumpe, se desborda, se rompe y a veces también te sorprende. El verdadero problema, según Burkeman, no es que planificamos mal, es que usamos la planificación como un mecanismo de negación. Negamos que el tiempo es incierto, negamos que no podemos hacerlo todo, negamos que en cada decisión estamos renunciando a otras miles, negamos que somos limitados. Esa negación se convierte en una fuente infinita de estrés, porque cuando la vida no sale como la planeamos, sentimos que fallamos, que perdimos, que no estuvimos a la altura, y entonces intentamos planificar mejor. Perfeccionamos nuestros métodos, probamos nuevas apps, hacemos listas más precisas, pero todo eso solo profundiza el problema. Seguimos tratando de imponer un orden rígido a una realidad que es por naturaleza impredecible. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Burkeman propone una práctica contractual. Planifica, sí, pero con humildad, con apertura, con la conciencia plena de que tu plan es solo una hipótesis, no una garantía. Aprende a estar bien incluso cuando el día no se cumpla como esperabas. Aprende a fluir con lo inesperado. Aprende a vivir en miedo de la incompletitud. Porque la paz no llega cuando todo encaja, la paz llega cuando aceptas que nunca todo va a encajar. Y aún así decides estar presente, decides habitar en este momento, decides responder a lo que la vida te presenta y no a lo que habías imaginado que te presentaría. Burkeman plantea una idea poderosa. El presente es lo único que existe realmente. El futuro, por más que lo dibujes en una agenda, es pura ficción.
Y cuando vives pendiente de ese futuro, estás constantemente sacrificando tu realidad por una posibilidad. Estás apostando tu vida en un cuando tenga tiempo. Pero la vida nunca se vive en el cuando tenga tiempo. Se vive en el ahora, se vive en el siempre. Por eso, más que llenar tu calendario de tareas, lo que necesitas es entrenar una nueva forma de estar disponible para lo real, estar dispuesto a dejar que el momento tenga la última palabra, aceptar que no lo puedes controlar todo. Y paradójicamente es cuando sueltas ese control que comienzas a vivir con más intención, más libertad y más profundidad. Planifica, claro, pero suelta la necesidad de que el día sea perfecto. Usa tu agenda como una brújula y no como una cadena. Y cuando las cosas cambien, porque van a cambiar, no te frustres, no te castigues, no te desesperes. Simplemente responde, ajusta, reconfigura y sigue. El autor insiste en que este cambio de mentalidad no es pasividad, no es resignación, es una forma más sabia de relacionarte con el tiempo, es dejar de pelear con él para comenzar a colaborar con él, es aceptar que nunca vas a tener tiempo suficiente para todo, pero siempre puedes tener tiempo para lo que importa, si aprendes a soltar lo que no. Y aquí está la enseñanza más profunda. Deja de vivir como si algún día fueras a ponerte al día, porque no vas a hacerlo y eso no es un fracaso, es simplemente humano, es parte del trato. Tienes 4000 semanas, no infinitas, así que más vale que empieces a vivirlas ahora. Al final, el autor nos recuerda con una claridad conmovedora, es que no se trata de tener tiempo, se trata de darte cuenta de que ya lo tienes y que este minuto, justo ahora, es el único lugar donde tu vida realmente ocurre. Capítulo 8. Estás aquí. Hay una idea que muchos llevamos tatuadas en el fondo de la mente, aunque rara vez la cuestionamos, la creencia de que la vida real comenzará más adelante. Cuando termine este proyecto, cuando ahorre lo suficiente, cuando encuentre la pareja adecuada, cuando tenga tiempo, cuando me libre de esta rutina, cuando por fin todo esté en orden. Oliver llama a esto la catástrofe casual. Un concepto tan sutil como devastador. Se trata de la ilusión tan moderna, tan universal, de que la plenitud está siempre un paso más adelante, de que el propósito, la felicidad, la satisfacción son consecuencias que llegarán después de ciertas causas, después de que logremos algo, después de que cumplamos una serie de requisitos, y así, sin darnos cuenta, nos convertimos en expertos en aplazar la vida. Vivimos como si estuviéramos en una sala esperando, haciendo tiempo, cumpliendo tareas, soportando momentos, sobreviviendo a las semanas, mirando el reloj, postergando lo esencial, lo profundo, lo que de verdad nos hace humanos para un futuro mejor. Pero ese futuro no llega, porque siempre hay otro peldaño, siempre hay un nuevo problema, una nueva meta, una nueva urgencia que justifica seguir aplazando. Es una trampa sin fin, una forma de vivir que nunca desemboca en la vida misma. Burkeman no lo dice con agresividad, sino con una ternura brutal. El momento perfecto no existe. No va a llegar un día en que te despiertes y todas las piezas se encajen. No va a sonar una campana que diga, ya está, ahora sí puedes vivir plenamente. La única campana que suena cada día es la del presente, y mientras sigamos esperando condiciones ideales, el presente se nos escapa. Aquí es donde el libro cambia de tono, se vuelve casi una meditación. El autor nos invita a mirar hacia adentro y a reconocer con honestidad esa ansiedad que sentimos por hacer que la vida valga la pena, pero siempre después, siempre como una consecuencia, nunca como un acto directo. Y propone lo contrario, dejar de buscar el momento ideal y empezar a encontrar sentido al momento real, ahora. Esto no es una resignación, no es conformismo, es un despertar, un corte radical con la narrativa cultural que nos dice que el valor de nuestra existencia está en los logros, en los resultados, en lo que acumulamos o producimos. El autor sugiere que el verdadero antídoto a la angustia del tiempo no es organizar mejor nuestras tareas, ni ser más eficientes, ni alcanzar una productividad perfecta, es reconciliarnos con el hecho de que la vida no es un medio para un fin, es el fin, y cada momento vivido con atención es en sí mismo lo suficiente. Esa reunión con tu equipo, esa caminata al supermercado, ese momento donde lavas los platos o escuchas a alguien sin mirar el teléfono, no son trámites para llegar a otra cosa, son la cosa, son la vida, y cuanto más rápido lo aceptes, más profundo y rico se vuelve cada instante. El problema es que hemos aprendido a mirar el presente como un obstáculo o un trámite, como algo que hay que superar para llegar a la verdadera recompensa, pero eso nos desconecta, nos convierte en personas que están aquí, pero mentalmente están allá pensando en lo que falta, en lo que viene, en lo que debería haber sido.
Y entonces el tiempo se convierte en una cárcel, porque nunca estamos satisfechos con el momento en que habitamos, siempre lo estamos comparando con una versión ideal que no existe. Y como nunca llega, vivimos en deuda con el tiempo, en guerra con nuestra agenda, en conflicto con la realidad. Por eso este capítulo se titula con una frase tan simple y tan difícil de practicar: estás aquí, no estás después. No estás en lo que viene, no estás en lo que perdiste. Estás aquí, ahora, con todo lo que tienes, con todo lo que te falta y con todo lo que eres. Y eso no es poco, es todo. El autor no propone que abandonemos los planes, ni que renunciemos a tener objetivos, pero sí propone un cambio profundo de enfoque, que no vivamos esperando el futuro, sino habitando el presente, que dejemos de actuar como si la vida tuviera que justificarse con grandes logros y comencemos a verla como algo que se honra simplemente al prestarle atención. Porque en el fondo lo que da valor a nuestra existencia no es cuántas cosas logramos tachar de una lista, es cuánta presencia le pusimos a lo que hicimos, cuánta atención le dimos a los detalles, cuánta gratitud sentimos por lo cotidiano. Estás aquí, ese es el único lugar donde se puede vivir. Y cuando dejas de correr hacia el futuro abstracto y te anclas en ese instante, aunque sea imperfecto, aunque esté lleno de pendientes, aunque no se parezca a lo que soñabas, algo cambia, la ansiedad se disuelve, el tiempo se expande y la vida por fin se siente como algo, no porque todo está bajo control, sino porque decidiste estar presente. Capítulo 9. Redescubrir el descanso. En una cultura obsesionada con la productividad, incluso el descanso ha sido colonizado por la lógica del rendimiento. Ya no descansamos por placer, por gozo o por deleite. Descansamos para recargarnos, dormimos para rendir más, meditamos para concentrarnos mejor, paseamos para desbloquear la creatividad. Todo parece tener que justificarse en su utilidad, por su contribución a un objetivo mayor que casi siempre está relacionado con producir más, más rápido, con menos errores. Oliver, en este capítulo, levanta una bandera roja frente a esa distorsión. Nos recuerda que el descanso no es un medio, es un fin en sí mismo, un acto humano, profundo, necesario e íntimo, y que no necesita ninguna razón externa para existir. Este es uno de los capítulos más reveladores del libro, porque pone en evidencia algo que muchos vivimos sin siquiera notarlo: la culpa de no estar haciendo algo útil. ¿Te ha pasado? Estás en el sofá viendo una película o simplemente contemplando la ventana y una vocecita en ese momento te dice: ¿no deberías estar haciendo algo más productivo? Esa vocecita no es una conciencia sabia. Esa vocecita no es una conciencia sabia, es el eco de un sistema que ha convertido cada momento en una oportunidad de rendimiento. El autor plantea que esta visión del descanso como una herramienta de eficacia es una trampa, porque en lugar de regalarnos verdadera recuperación, nos mantiene atados a la lógica del esfuerzo perpetuo. Irónicamente, descansamos peor porque lo hacemos con culpa. Lo que antes era tiempo sagrado para el alma, el ocio, el juego, el silencio, la contemplación, ahora parece una amenaza de la productividad. ¿Y de dónde viene todo esto? En parte de una visión industrial del tiempo. Durante siglos el ocio fue considerado un lujo de las clases altas. Después, con la revolución industrial, se convirtió en una pausa necesaria entre las jornadas laborales, y hoy, en la era de la hiperconexión, ha sido absorbido como una función más en la maquinaria del rendimiento personal. No descansamos, optimizamos el descanso y en el proceso perdemos. Pero Burkeman nos invita a hacer algo radical: reivindicar el descanso como parte esencial de una vida significativa, y no como un truco para rendir más mañana, sino como una forma de estar plenamente vivos hoy. Esto implica un cambio profundo en la mentalidad. Significa permitirnos hacer cosas solo por el placer de hacerlas, salir a caminar sin rumbo, cocinar sin tomar fotos, escuchar música sin trabajar, tener una conversación sin mirar el reloj, tomarnos una siesta no porque sea buena para el cerebro, sino porque tenemos sueño, jugar, leer, reír, mirar las estrellas sin una agenda detrás. Significa también desafiar la culpa que nos impone esta cultura del hacer, porque el descanso, como lo presenta Burkeman, no es pereza, es una resistencia, es un acto de rebeldía silenciosa contra la sociedad que mide tu valor por tu productividad. Es una afirmación de que tu vida tiene dignidad, incluso cuando no estás logrando o no estás construyendo o creciendo. Además, hay una consecuencia profunda de redescubrir el descanso: el regreso al presente, porque solo cuando no estamos corriendo hacia ningún objetivo puedes realmente estar donde estás. Solo cuando no estás tratando de sacar provecho de cada momento puedes saborear el momento por sí mismo. Y eso, paradójicamente, es lo que más alimenta nuestra alma.
Este capítulo también nos invita a dejar de usar el tiempo libre como una forma de mejorarnos. No todo lo que hacemos tiene que contribuir a una versión futura más eficiente de nosotros mismos. Podemos simplemente ser, podemos descansar sin ser mejores por ellos, y ese descanso en sí mismo es sagrado. Oliver no está diciendo que abandonemos nuestras responsabilidades o que caigamos en la apatía. Está diciendo que la vida no puede ser solo rendimiento, que no hemos venido aquí a convertirnos en máquinas que funcionan sin parar, que si solo vivimos para hacer, nos perdemos el misterio de simplemente estar. Así que la próxima vez que te encuentres con un rato libre, no lo llenes, no lo justifiques, no lo expliques, simplemente descansa y hazlo con todo tu ser, porque en ese descanso sin propósito, sin culpa y sin meta está una de las formas más puras y sabias de sabiduría. Descansar no es perder el tiempo, es recuperarlo. Capítulo 10. La espiral de la impaciencia. Vivimos en una cultura que glorifica la velocidad, donde más rápido es sinónimo de mejor, donde esperar se ha vuelto una ofensa y donde todo, desde la entrega a domicilio hasta las respuestas emocionales, se esperan en tiempo real. Pero, ¿qué precio estamos pagando por vivir en esta constante aceleración? En este capítulo, el autor desentraña el fenómeno de la impaciencia, pero no lo trata como un simple defecto de carácter o un mal hábito individual. Lo presenta como una espiral colectiva en la que estamos atrapados y una dinámica cultural alimentada por las tecnologías diseñadas para eliminar la fricción, acelerar los procesos y hacer todo más inmediato, pero a costa de nuestra salud mental, nuestra concentración y nuestra profundidad. Buckerman señala una paradoja dolorosa. Cuanto más rápido hacemos las cosas, más cosas aparecen para hacer. Cuanto más eliminamos la espera, más intolerable se vuelve cualquier pequeña demora. Es como si estuviéramos cavando un pozo para salir del agujero. La tecnología que debería habernos dado más tiempo y calma solo se ha elevado a nuestras expectativas hasta niveles imposibles. Ahora, si una página web tarda 3 segundos en cargar, nos irritamos. Si alguien no responde a un mensaje en minutos, asumimos lo peor. Si una entrega no llega al día siguiente, nos frustramos. Pero el problema no es la tecnología en sí, es lo que hemos internalizado. Hemos aprendido a medir el valor de una experiencia por su rapidez, en lugar de por su profundidad. Y eso poco a poco va deteriorando nuestra capacidad de estar presentes, de comprometernos con el proceso y de disfrutar incluso de lo más simple. Buckerman nos invita a detenernos y a observar esta espiral de impaciencia, a notar cómo ha infiltrado cada rincón de nuestra vida, cómo incluso en actividades que elegimos por placer, como leer, caminar, cocinar, ver una película, sentimos esa necesidad subterránea de verla rápido. Queremos que la historia avance, que la comida se haga lo más pronto posible, que el paseo se termine para poder pasar a lo siguiente, y así nunca estamos donde estamos. La solución, como propone el autor, no es eliminar la impaciencia de golpe, es cultivar la paciencia como una práctica activa, deliberada, casi como una forma de resistencia personal, porque en un mundo que premia la rapidez, la paciencia se convierte en un superpoder. Ser paciente no es simplemente esperar, es esperar con presencia, es sostener la incomodidad de lo lento sin querer huir, es aceptar que las cosas toman tiempo, que el crecimiento es gradual y que las relaciones se profundizan con los años, que el sentido aparece cuando dejamos de correr hacia él. La paciencia además ensancha la vida, nos da la posibilidad de saborear, de procesar, de percibir los matices. El pensamiento apresurado suele saltar de conclusión en conclusión, ignorando todo lo que se revela en el camino. La paciencia, en cambio, nos permite descubrir lo invisible, lo sutil y lo verdadero. Pero la paciencia no se puede forzar, se entrena, se construye en la elección consciente de quedarse, de respirar, de no hacer scroll, de no huir, de tolerar el silencio. El autor propone prácticas simples pero poderosas. Dejar que una página cargue sin tocar el móvil, escuchar una canción entera sin adelantarla, tener una conversación sin mirar la hora, cocinar sin auriculares, caminar sin destino, estar en una cola sin sacar el teléfono. Pequeños actos de paciencia que repetidos restauran nuestra capacidad de estar, de habitar el momento sin exigirle más de lo que puede darnos. Al final, este capítulo no es solo una crítica a la impaciencia moderna, es una invitación a recuperar una forma de vivir más humana, una vida en la que no todo está subordinado a la eficiencia, una vida donde esperar no es tiempo perdido, sino tiempo ganado, donde ir lento no es fracasar, sino ver más, donde el tiempo, en lugar de ser una amenaza, vuelve a ser un espacio para respirar, porque solo quien sabe esperar puede realmente estar presente. Capítulo 11. Quedarse en el autobús.
Imagina que estás en el terminal de autobuses. Cada uno va a un destino diferente. Algunos suenan más atractivos que otros, algunos prometen atajos, otros aventuras, otros seguridad. Y tú puedes subirte a cualquiera. Pero en cuanto te subes a uno, comienzas a dudar. ¿Y si el siguiente era mejor? ¿Y si te perdiste de algo? ¿Y si este camino no te lleva a donde imaginabas? Buckerman toma esa imagen para hablarnos de algo que pocos están dispuestos a enfrentar, el valor de quedarse. Vivimos en una época donde la variedad es infinita. Podemos cambiar de trabajo, de pareja, de ciudad, de aplicación, de creencias, y aunque tener opciones es valioso, esa abundancia se ha convertido en un veneno sutil, porque nos ha enseñado que si algo no se siente perfecto desde el principio, siempre podemos probar con otra cosa. Saltamos de proyecto en proyecto, de relación en relación, de camino en camino, sin profundizar en ninguno, no porque no valga la pena, sino porque creemos que en algún lugar hay algo mejor. El autor cita una historia famosa del fotógrafo finlandés Minkei. En ella, el fotógrafo compara el desarrollo artístico con subirse a un autobús en Helsinki. Cada ruta representa un estilo fotográfico diferente. Cuando uno empieza, sus fotos se parecen a las de los otros, porque al inicio todos los autobuses pasan por las mismas primeras paradas. La mayoría de las personas se bajan temprano y toman otro autobús, esperando encontrar una ruta más original, pero si simplemente te quedas en el mismo autobús, si soportas la incomodidad de parecer repetitivo, si aguantas el impulso de buscar algo más único, eventualmente tu ruta se desviará y encontrarás un terreno solo tuyo que nadie más ha recorrido. Eso es quedarse en el autobús. En otras palabras, la originalidad, la profundidad, el sentido no se encuentran saltando de opción en opción, sino comprometiéndose con una sola. Solo con el tiempo y la repetición aparece lo que realmente es valioso. El autor nos recuerda que este principio aplica a casi todo, a tu carrera, a tus relaciones, a tus proyectos, a tu identidad. Lo que vale la pena toma tiempo, requiere atención sostenida, requiere aburrimiento, requiere fricción, pero nuestra obsesión por mantener abiertas todas las posibilidades nos impide hacer el único acto verdaderamente poderoso, elegir y quedarse. Y no quedarse por obligación o resignación, sino quedarse por compromiso, por respeto al proceso, por confianza en que algo profundo solo puede surgir de la continuidad, porque cuando saltas todo el tiempo, siempre estás empezando. Nunca llegas, nunca atraviesas la curva incómoda del estancamiento donde la mayoría se rinde, pero donde también empieza la transformación real. En este capítulo también se expone un tipo de libertad que hemos malinterpretado. Creemos que ser libre es tener infinitas opciones, pero eso, dice Burkeman, es solo una jaula disfrazada, porque si todo está siempre por decidir, nada se consolida. Y una vida donde todo está abierto es una vida donde nada se hace real. La verdadera libertad entonces no es tener 100 caminos disponibles, sino elegir uno con conciencia y recorrerlo con profundidad. Esto no significa que no puedas cambiar de dirección. Hay momentos en la vida donde cambiar es sabio y necesario, pero el autor nos advierte, no confundas la inquietud con la intuición. A veces la incomodidad que sientes no es una señal de que estás en el camino equivocado, sino una etapa natural del compromiso, una la que debes atravesar y no debes evitar. En resumen, este capítulo es una defensa radical del compromiso en un mundo que te empuja a evitarlo. Es una invitación a tolerar la duda, a superar el aburrimiento inicial y a confiar en lo que puede emerger solo si permaneces, no por obligación, sino por amor a lo que puedes construir con el tiempo. Porque al final, la vida significativa no se construye con 100 comienzos, sino con unos pocos caminos recorridos con profundidad. Así que elige tu autobús y quédate en él. Capítulo 12. La soledad del nómada digital. La idea suena seductora, ser un nómada digital, ser libre, poder trabajar desde cualquier parte del mundo, sin jefes, sin oficinas, sin horarios, poder despertar en Bali, responder correos en Lisboa, cerrar el día viendo el atardecer en Medellín, libertad total, flexibilidad absoluta. Pero el autor no se queda con la postal bonita, porque tras esa imagen de independencia sin límites se esconde una de las trampas más silenciosas del tiempo moderno, la desconexión humana disfrazada de autonomía. En este capítulo, él lanza una pregunta incómoda. ¿De qué sirve tener todo el tiempo del mundo si no puedes compartirlo con nadie? La libertad radical, llevada al extremo, puede volverse una cárcel invisible. El nómada digital, con su laptop como oficina y su mochila como su hogar, muchas veces descubre que esa vida de flexibilidad tiene un precio alto, la imposibilidad de sincronizar su tiempo con los demás. Mientras tú estás disponible a las 11 a.m. en Tailandia, tus amigos están dormidos, tu pareja está en una reunión, tu familia está ocupada y tu comunidad no existe. Y aquí entra una verdad fundamental que Burkeman desarrolla con claridad. El tiempo no solo es individual, el tiempo también es relacional. En otras palabras, lo que realmente da sentido a muchas de
de nuestras horas no es lo que hacemos con ellas, sino con quién las compartimos. Los almuerzos que se alargan, los cafés sin reloj, las tardes de paseo sin plan, los silencios compartidos, las conversaciones espontáneas que solo ocurren cuando los ritmos de vida se alinean. Y eso, esa sincronía con otros, no se puede tener cuando tu tiempo es completamente autónomo, pero desconectado. El autor lo llama el tiempo como bien de red. Igual que el Internet solo tiene sentido cuando estás conectado con otros, el tiempo también necesita esa conexión, porque cuando cada quien vive su propia brújula de horarios flexibles y ritmos personalizados, ocurre algo curioso. Nadie coincide con nadie. Todos están disponibles, pero nunca al mismo tiempo. Es la paradoja de la libertad total. Cuanto más flexibles nos volvemos, más difícil es coincidir, más solos estamos, más raro se vuelve compartir un almuerzo, una rutina, una llamada sin agenda. Es por eso que el autor lanza una propuesta radicalmente humana, renunciar voluntariamente a parte de nuestra libertad para poder sincronizar con otros, aceptar restricciones como horarios, compromisos, rutinas compartidas, no como obstáculos, sino como puentes, como una forma de reconectar con lo que realmente nos nutre, la convivencia, la tribu, el tiempo compartido. En un mundo donde todos corren en su propio carril, hacer esfuerzo de coincidir es un acto de amor, de resistencia y de humanidad. Esto no solo es un mensaje para los nómadas digitales, sino para todos, para quienes viven en ciudades distintas, para quienes tienen horarios de trabajo opuestos, para quienes sienten que sus semanas están tan llenas que no hay espacio para nadie, porque puedes ser libre, pero si tu libertad te aísla, tal vez no es libertad, tal vez es solo soledad con wifi. La enseñanza de este capítulo es simple y profunda. Elige menos libertad para tener más conexión. Hay espacios para coincidir, ajusta tus ritmos, crea rituales compartidos, pon en tu agenda momentos para no estar solo, porque el tiempo, como la vida, solo cobra sentido cuando es vivido con otros. Al final, no recordaremos las veces que trabajamos desde una playa vacía, recordaremos las carcajadas, los abrazos, las cenas largas y el tiempo que nos dimos juntos sin prisa. Capítulo 13. La terapia de la insignificancia cósmica. Hay una pregunta que atormenta a millones de personas, aunque no siempre se diga en voz alta. ¿Estoy haciendo algo realmente importante con mi vida? Es la presión silenciosa de tener que dejar una huella, de destacar, de construir un legado, de ser recordado. Nos empuja a perseguir una existencia extraordinaria, a vivir con una especie de urgencia heroica, como si cada uno de nosotros estuviera destinado a hacer algo tan grande que el mundo no podría olvidarlo jamás. Y sin embargo, el autor llega a este punto del libro con una propuesta completamente opuesta, una especie de antídoto para esa ansiedad existencial que nos consume por dentro. Él lo llama la terapia de la insignificancia cósmica. Puede sonar deprimente, pero en realidad es profundamente liberadora. El autor nos recuerda que a escala universal nuestras vidas son diminutas, somos un parpadeo dentro de una galaxia, una mota de polvo en la historia del cosmos. Nada de lo que hagamos será recordado durante siglos, nada de lo que construyamos durará para siempre, y eso está bien. Aceptar esa realidad no significa rendirse, significa liberarse, liberarse de la exigencia absurda de ser alguien grande, liberarse del marketing personal que nos obliga a convertir nuestra vida en una marca, liberarse de la obsesión por destacar, sobresalir, ser reconocido y ser único, porque en el fondo muchas veces esa carrera por dejar huella no es auténtica, es solo una forma más de evadir el presente, una distracción con disfraz de ambición. El autor plantea lo siguiente: ¿y si el verdadero sentido de la vida no está en la trascendencia, sino en lo cotidiano? ¿Y si no necesitamos ser extraordinarios para tener una vida profundamente valiosa? ¿Y si lo que más importa no necesita ser importante para el mundo, pero sí para ti? Este capítulo invita a soltar esa mochila pesada de tener que lograr algo grande y en su lugar abrazar las pequeñas cosas que realmente importan. Escuchar a un amigo con el corazón abierto, cuidar a tu madre, jugar con tus hijos, disfrutar de una tarde sin mirar el reloj, reírte de verdad con alguien que amas, aportar a tu comunidad sin esperar reconocimiento. Esas son las cosas que hacen que el tiempo valga la pena. No aparecer en Wikipedia, no acumular seguidores, no construir imperios, solo estar vivos aquí y ahora, haciendo lo que realmente conecta contigo, aunque a los ojos del mundo no tenga ningún valor. El autor nos recuerda que vivir obsesionados con ser especiales nos roba el gozo de vivir, porque siempre hay alguien más exitoso, más productivo, más influyente. Siempre sentirás que estás detrás, que llegaste tarde, que no hiciste lo suficiente, pero cuando aceptas tu insignificancia cósmica, algo cambia, te relajas, te permites fallar, te atreves a probar cosas que sin garantía de éxito
Tal vez no funcionen y sobre todo te abres a encontrar el significado en lo común, en un café con tu pareja, en una caminata sin destino, en una conversación sin presión. Ese trabajo que no es revolucionario, pero ayuda a alguien más. Una vida bien vivida no necesita escenario, no necesita aplausos, no necesita dejar rastro, solo necesita sentido. Y el sentido no se mide con métricas externas, se mide desde adentro, se siente en el pecho, en cómo duermes por las noches, en cómo amas, en cómo te ríes, en cómo agradeces. Tal vez nunca seas famoso, tal vez nunca cambiarás la historia, tal vez nunca construirás algo que dure 100 años, pero puedes cambiar el día de alguien, puedes construir un momento que dure toda la vida, puedes vivir de forma que, aunque el universo no lo note, tú sí lo sientas. Y eso, nos dice Burkeman, es una victoria mucho más grande que la fama. Capítulo 14. La enfermedad humana. Más allá de la esperanza, hay una ilusión profunda arraigada en el ser humano, la de creer que con suficiente esfuerzo algún día lograremos contarlo todo: el tiempo, las emociones, el futuro, las relaciones de los demás, nuestras propias inseguridades, todo, como si el objetivo último de la vida fuera convertirnos en máquinas de previsión productiva y autocontrol absoluto. El autor le da un nombre claro a esa ilusión: la enfermedad humana, la negación de nuestra finitud, la lucha constante contra la incertidumbre, la obsesión por asegurar que todo saldrá bien antes de siquiera empezar a vivir. Y en este capítulo final lo desmantela todo. Porque el problema no es que no sepamos organizar nuestro tiempo, el problema es que no aceptamos nuestra naturaleza limitada y por eso sufrimos, queremos hacerlo todo, tenerlo todo, llegar a todo y hacerlo perfecto, pero no se puede, no porque nos falte talento, sino porque somos finitos, somos humanos y los humanos solo tienen en promedio 4000 semanas. Ese número debería ser un suspiro y no una sentencia, debería inspirar ternura y no ansiedad, pero vivimos como si fuéramos eternos y esa es la gran trampa. El libro nos cierra con una promesa ilusoria de que si aplicas estos consejos todo saldrá bien y alcanzarás la felicidad eterna. No. Lo que ofrece es una esperanza realista, una esperanza que no nace de controlar sino de soltar, una esperanza que no busca respuestas absolutas sino presencia sincera, una esperanza que no quiere anestesiarte, una esperanza que no quiere anestesiarte con metas, sino despertarte con verdad. Y la verdad es esta: nunca tendrás tiempo para todo, nunca vas a eliminar el caos por completo, nunca sabrás si tomaste la decisión perfecta y nunca serás capaz de complacer a todos, ni siquiera a ti mismo todo el tiempo. Pero puedes vivir tu vida real, no la vida ideal, no la vida que los demás esperan, la tuya, con todo su desorden, su belleza, sus límites y sus pequeños destellos de sentido. Y eso no es poca cosa, y eso puede serlo todo. El autor termina diciéndonos que dejar de intentar controlar el tiempo no es rendirse, es ganar claridad, es mirar a la vida de frente y decir: no sé qué va a pasar, no tengo todo bajo control, pero estoy aquí y estoy dispuesto a vivir con intención en este instante. Aquí comienza la verdadera libertad. Burkeman no solo nos deja ideas, también nos deja herramientas concretas, simples, humanas y poderosas, principios prácticos para aplicar esta filosofía en tu vida diaria. Número 1. Adopta un modelo de volumen fijo. No te obsesiones con vaciar tu lista de pendientes. Haz dos listas, una abierta donde anotas todo lo que quieres o debes hacer y una cerrada con un máximo de 10 tareas. Solo trabaja en esas hasta que no termines una, no agregas otra y esto te obliga a priorizar lo esencial. Número 2. Decide de antemano en qué fallar. No puedes ser excelente en todo. Elige en qué aspectos de tu vida vas a ser mediocre y haz las paces con eso. Puede ser en el orden de tu casa, contestar todos los mensajes o actualizar tus redes. Esa negligencia estratégica te permite enfocarte realmente en lo que sí importa: tu proyecto, tu gente, tu salud mental. Número 3. Lleva una lista de las cosas hechas. En vez de solo registrar lo pendiente, anota lo que ya hiciste cada día. Así enfoca tu mente en el avance real y no en la deuda infinita. La motivación nace más del progreso que de la presión. Las 4000 semanas no es un libro de productividad, es una invitación a la cordura, a la humildad, a la presencia. No te dice haz más, te dice haz lo que verdaderamente importa y hazlo ahora, porque el tiempo no es algo que se posee, es algo que se vive y solo tenemos uno. Si has llegado hasta aquí es porque algo dentro de ti está buscando más que productividad, está buscando sentido. Las 4000 semanas no vino a darte más tareas, vino a recordarte que tu tiempo es tu vida y que vivir no se trata de controlar todo, sino de aceptar, elegir y estar presente. Gracias por llegar hasta aquí. Y si este contenido te ha sido útil o te ha hecho pensar, te invito a suscribirte. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de los libros que están por venir y para que formes parte de esta gran biblioteca que estamos construyendo juntos. Gracias.